¿Y si todo lo que te contaron sobre el talento fuera una mentira? No es tu genética, no es tu destino, es una ilusión que te ha mantenido pequeño. Hoy voy a mostrarte las 5 trampas que han alimentado el mito del talento. Y cuando las veas, ya no podrás mirar tu potencial de la misma manera. Antes de derrumbar las mentiras que te contaron sobre el talento, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Suscríbete y activa la campana, porque lo que estás a punto de descubrir podría hacerte cuestionarlo todo. Empecemos. Amigo mío, quiero contarte algo que quizás sacuda tus creencias. Durante años, la gente me miró y dijo: Bruce, eras tan rápido, tan natural. Debiste haber nacido así. Lo llamaban talento. Lo llamaban un don. Hacían que sonara como un misterio imposible de entender o alcanzar. Pero yo sabía la verdad. Eso era una mentira. No solo sobre mí, sino sobre cualquiera a quien alguna vez admiraste, pensando que simplemente era especial desde el inicio. Nos encanta creer en la idea del elegido, del dotado por naturaleza, porque eso nos libera de la responsabilidad de intentarlo. Yo no nací con un don. Lo que tuve, lo construí. No fui grande por algo mágico que me fue dado, sino por lo que estuve dispuesto a trabajar, a sacrificar y a superar. Cada movimiento que parecía natural era el resultado de miles de repeticiones. Cada aparente facilidad escondía años de esfuerzo silencioso. No fui un prodigio. Fui un hombre común con una determinación poco común. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Verás, los seres humanos tenemos una fascinación por los mitos. Nos aferramos a la idea de que hay personas elegidas, especiales, distintas, y no lo hacemos por admiración, sino por consuelo. Nos hace sentir mejor pensar: yo no podría hacer eso. No nací con ese talento. Pero, ¿y si te dijera que todo eso que crees sobre el talento, todo lo que te han enseñado sobre la habilidad natural, no es más que un cuento? Una historia reconfortante que nos repetimos para justificar nuestras propias limitaciones. ¿Y si te dijera que descubrí algo que desmontó todo lo que creía saber sobre el potencial humano? He pasado mi vida entera no solo entrenando artes marciales, sino observando cómo aprenden las personas, cómo crecen, cómo se transforman. Y lo que encontré, lo que realmente encontré, va a desafiar tus creencias más profundas. Porque una vez que ves lo que yo he visto, una vez que comprendes lo que yo comprendí, ya no puedes seguir creyendo en las limitaciones de la misma manera. Esto no trata de motivación barata. No es pensamiento positivo. Esto es verdad. Verdad desnuda. Verdad incómoda. Y la verdad es esta: hemos vivido atrapados en una mitología. Una mitología que nos encadena, que nos mantiene pequeños, que nos impide ver lo que realmente somos. Déjame hablarte de esa mitología. Cuando era joven, yo también caí en la trampa. Creía que algunos simplemente habían sido tocados por el destino, que Muhammad Ali había nacido para boxear, que Mozart componía sinfonías desde la cuna, que algunos llevaban el talento en la sangre y los demás simplemente no. Es una historia antigua, milenaria, una forma fácil de explicar lo inexplicable. Ellos son diferentes, son especiales, tienen algo que yo no. ¿Y sabes qué provoca esa narrativa? División. Los dotados y los del montón. Los elegidos y los olvidados. Los con talento y los sin esperanza. Hemos convertido en dioses a personas que simplemente entendieron algo que nosotros no. Pero todo cambió para mí una noche. Tendría unos 19 o 20 años. Entrenaba en silencio, a las 3 o 4 de la madrugada. El gimnasio vacío, el mundo dormido, y yo ahí, solo, repitiendo el mismo golpe una y otra vez, hasta que me detuve. Miré mis manos en carne viva, sangrando por tanto golpear. Mis piernas temblaban, y me hice una pregunta: si esto es talento, ¿por qué me cuesta tanto? Si nací para esto, ¿por qué duele tanto?
Esa pregunta empezó a corroerme, porque si realmente era rápido por naturaleza, coordinado por naturaleza, talentoso por naturaleza, ¿por qué necesitaba entrenar hasta romperme? Entonces decidí mirar más allá, observar de verdad, no la fachada, no el show, no la presentación, sino lo que nadie muestra, las madrugadas, el agotamiento, los fracasos invisibles. Estudié a los llamados dotados, vi cómo entrenaban, cómo pensaban, cómo vivían cuando no había cámaras ni aplausos. Y lo que descubrí, amigo mío, lo cambia todo. Cambia la forma en que ves a cada persona que admiras. Cambia la forma en que te ves a ti mismo. Porque descubrí que eso que llamamos talento no es real. Es una ilusión. O mejor dicho, 5 ilusiones específicas. 5 trampas mentales que nos hacen creer en lo innato, cuando en realidad está ocurriendo algo completamente distinto. Déjame mostrarte esas 5 ilusiones que han alimentado por siglos el mito del talento. Primera ilusión: el escultor invisible. Cuando contemplas una escultura majestuosa, ves la obra terminada, las curvas perfectas, la simetría impecable, la luz acariciando cada detalle con elegancia. Parece algo natural, casi inevitable, como si el mármol siempre hubiera contenido esa forma en su interior. Pero no ves al escultor, no ves las 10.000 horas de trabajo silencioso, no ves los fragmentos de piedra cayendo al suelo, ni la paciencia minuciosa que moldeó lo que hoy parece don. Todo maestro es el resultado de miles de horas invisibles. Aquello que percibimos como talento natural no es más que el producto de una forma deliberadamente esculpida con constancia, sacrificio y enfoque. Durante años, la gente me veía moverse y decía, qué rápido es, qué fluido, qué natural. Me veían en escena, en pantalla, en demostraciones, y asumían que yo nací así, pero ellos no vieron lo que yo viví. No me vieron a las 3 de la mañana, solo en un gimnasio desierto, repitiendo el mismo movimiento hasta que mis músculos ardían. No me vieron repetir un golpe 500, 600 veces, hasta que no necesitara pensar para ejecutarlo, hasta que se convirtiera en un reflejo, en parte de mi sistema nervioso. Vieron la velocidad bajo el reflector. Nunca vieron la repetición en la sombra. Yo no nací rápido. Fui esculpido rápido. Cada movimiento que alguna vez admiraste en mí fue tallado a mano con dedicación feroz. Horas interminables de práctica mientras el mundo dormía. Mientras otros vivían vidas normales, mi escultor invisible trabajaba sin descanso, puliendo mis reflejos, afinando mi coordinación, perfeccionando mi tiempo de reacción, una y otra vez, arrancando lo torpe, lo lento, lo innecesario, hasta que solo quedara la esencia: precisión, velocidad, fluidez. Pero no era natural, era forjado. Y fue entonces cuando vi con claridad: toda persona talentosa tiene un escultor invisible, el pianista cuyas manos danzan sobre el teclado, 10.000 horas de escalas, el atleta que desafía la física, 10.000 horas de fundamentos, el artista que corta el aliento con su obra, 10.000 horas que tú nunca presenciaste. ¿Y por qué no vemos esta verdad tan evidente? ¿Por qué, al mirar la escultura, olvidamos al escultor? Segunda ilusión: la ceguera del observador. Aquí está la paradoja, amigo mío. El ojo que observa la excelencia no puede ver el camino que la construyó. Somos ciegos al proceso que explica el resultado. Cuando ves a alguien actuar a un nivel extraordinario, tu atención queda atrapada por el impacto, la velocidad, la destreza, la aparente facilidad. Pero esa misma atención te vuelve ciego a todo lo que ocurrió antes. Ves el brillo, pero no el fuego que lo forjó. Recuerdo la primera vez que alguien me llamó rápido por naturaleza. Había terminado una demostración y un artista marcial se acercó y dijo: Bruce, eres increíble. Lo tuyo es un don. Simplemente naciste rápido. Me quedé en silencio, confundido.
porque dentro de mí pensaba, ¿de verdad crees que esto es natural? ¿Que no pasé meses ajustando el ángulo exacto, la distancia precisa, el timing perfecto? Entonces comprendí algo fundamental. No era que mintieran, es que no podían ver lo que yo sabía. Desde su perspectiva, veían un instante de maestría. Desde la mía, veía miles de horas invisibles. El observador ve el resultado, el ejecutante, el proceso. Pero el proceso es invisible para quien solo presencia el final. Es como un truco de magia. El ilusionista sabe que el secreto siempre ocurre fuera del campo visual. Mientras tus ojos se enfocan en el gesto llamativo, lo real ocurre en la sombra. Nosotros hacemos lo mismo. Miramos el momento de ejecución y olvidamos los años de preparación. Vemos la última pincelada e ignoramos los bocetos fallidos. Admiramos el resultado y negamos el esfuerzo. Y como no podemos ver el proceso, lo explicamos con mitos. Es un genio. Nació para esto. Tiene un don. Pero lo que en realidad estamos haciendo es llenar con fantasía el vacío que deja nuestra ignorancia. Y sin embargo, hay algo aún más profundo en esta ceguera. No se trata solo de lo que no vemos, sino de cómo pequeñas ventajas, repetidas, entrenadas y refinadas a lo largo del tiempo, se amplifican hasta parecer habilidades sobrehumanas. Tercera ilusión: la trampa de la amplificación. Siempre me han fascinado los ríos, como ese pequeño hilo de agua que nace en lo alto de una montaña, apenas perceptible, puede con el tiempo convertirse en una fuerza imponente, capaz de esculpir valles, atravesar rocas y transformar paisajes enteros. No es magia, es acumulación. Una gota por sí sola no cambia nada, pero miles, millones, con constancia, crean un torrente imparable. Así funciona también el talento. Lo que vemos como una habilidad descomunal, como algo abrumadoramente natural, es en realidad el resultado de pequeñas ventajas acumuladas y amplificadas con el paso del tiempo. Déjame contarte cómo sucedió en mi propia historia. De joven, tenía algunas pequeñas ventajas, tal vez un poco más de coordinación, tal vez algo más de energía, tal vez una terquedad que me hacía repetir lo mismo más veces que los demás. Nada extraordinario, nada que gritara prodigio o destinado al éxito. Pero ese poquito más marcó la diferencia. Esa ligera ventaja en coordinación me permitió aprender un poco más rápido. Ese extra de energía me permitió practicar un poco más. Esa terquedad me sostuvo cuando otros se rendían. Ese pequeño esfuerzo adicional trajo pequeños resultados. Esos pequeños resultados generaron confianza. La confianza trajo más práctica. Más práctica atrajo mejores maestros. Mejores maestros ofrecieron mejores métodos. Y esos métodos aceleraron el progreso. Cada gota alimentó el flujo. Cada logro abrió la puerta al siguiente. Y así, lo que comenzó como una diferencia minúscula, casi irrelevante, se amplificó con el tiempo hasta parecer una ventaja natural colosal. Cuando la gente me veía actuar, pensaban que siempre fui así. Veían el río poderoso, pero no sabían que comenzó con gotas. No veían el proceso acumulativo que lo hizo posible. Esa es la trampa de la amplificación. Nos hace creer que el resultado final fue el punto de partida. Nos hace pensar que lo extraordinario fue siempre así. Pero lo que en verdad vemos es el eco de años de evolución silenciosa. Cuarta ilusión: la arquitectura de la habilidad. Esto es algo que muy pocos comprenden. Las habilidades no nacen, se construyen. Cada destreza que admiras, cada técnica que te deja sin aliento, cada ejecución que parece sobrehumana, no es un milagro genético, es arquitectura, es estructura, es ingeniería del cuerpo, la mente y el espíritu. Cada maestro es como una catedral, una estructura impresionante, compleja y armoniosa, levantada piedra por piedra, sobre cimientos invisibles para quienes solo observan el exterior. Cuando la gente contempla una catedral, ve los arcos elevados,
la majestuosidad de su diseño, la belleza de sus proporciones. Y suele decir, esto es una obra divina. Pero rara vez ven los planos del arquitecto, no ven los años de trabajo, los cálculos, la colocación meticulosa de cada pieza. No ven los principios que hacen posible que todo se sostenga. Y así es como también miramos la habilidad humana, como un misterio. Pero la realidad es otra. Lo comprendí a mis 25 años, mientras estudiaba diferentes estilos de artes marciales. Intentaba entender no solo qué hacían, sino cómo funcionaban. Y fue entonces cuando vi la verdad con claridad. No eran colecciones aleatorias de técnicas, eran sistemas arquitectónicos. Cada movimiento estaba conectado al anterior. Cada principio era una pieza de un todo. Nada estaba ahí por azar. Todo seguía un diseño. Y entonces lo vi en mí. Yo no era un fenómeno natural. Yo era un arquitecto. Cada habilidad que había desarrollado, cada técnica que había dominado, cada capacidad que parecía innata, era en realidad una construcción deliberada. Había planos, había principios, había métodos, había un sistema para desarrollar velocidad, otro para construir fuerza, otro para entrenar la percepción, el tiempo, la conciencia corporal. No nací con esas habilidades, las construí, una por una, con paciencia, con intención, con estrategia. Y cuando entendí esto, todo cambió, porque ya no tenía que esperar a tener talento, podía construirlo. Si quería desarrollar algo nuevo, no necesitaba un don, solo necesitaba el plano adecuado y comenzar a edificar. Eso es lo que muy pocos ven. Lo que llaman talento natural es, muchas veces, una construcción tan bien hecha, tan perfectamente ensamblada, que los planos desaparecen a los ojos del observador casual. Pero te aseguro esto, todo puede construirse. Quinta ilusión, la paradoja del esfuerzo sin esfuerzo. Esta, amigo mío, quizás sea la más bella y también la más engañosa de todas. Aquí está la paradoja. El mayor esfuerzo da como resultado la apariencia de no esfuerzo. La lucha más profunda engendra la ilusión de facilidad. Lo que parece natural es, en realidad, el arte más refinado del artificio. Piénsalo por un momento. Cuando observas a un verdadero maestro en acción, ¿qué ves? Ves fluidez, ves gracia, ves a alguien que hace que lo imposible parezca sencillo, que se mueve como si el universo fluyera a través de él, sin esfuerzo aparente, sin tensión visible. Y entonces piensas, para él es natural, es fácil, está dotado. Pero lo que estás presenciando no es el punto de partida, es la cumbre. No es talento innato, es el fruto de una construcción tan meticulosa, tan intensamente trabajada, que ha borrado las huellas de su propio esfuerzo. Recuerdo a un maestro que vi muchos años atrás, cuando aún intentaba descifrar los secretos de la verdadera excelencia. Un hombre anciano, sereno, de movimientos tan precisos que me dejaron hipnotizado. Cada gesto fluía hacia el siguiente con tal armonía que parecía que el aire mismo lo empujaba suavemente. No había tensión, no había error, solo perfección. Y yo, como muchos otros, pensé, este hombre nació para esto, es puro talento. Pero decidí observar más de cerca. Lo estudié durante meses. Analicé cada movimiento, cada transición, buscando descubrir el don. Hasta que un día me acerqué lo suficiente para ver lo que no había visto antes. Sus manos, llenas de callos gruesos, nudillos deformados por décadas de impacto, dedos doblados por el tiempo y el agarre constante. Sus palmas eran mapas, marcas profundas que narraban una historia de dolor, repetición, insistencia. No eran manos de un hombre con talento natural, eran manos de un hombre que había entrenado más allá de lo razonable. Y ahí lo entendí. La facilidad no era su don, era su conquista. Esa perfección silenciosa, esa fluidez sobrehumana, era el resultado de 10.000,
tal vez 20.000 horas de lucha, horas de entrenamiento hasta que la fricción desapareció, repetición hasta que el esfuerzo se volvió invisible, dedicación hasta que lo artificial se volvió natural. La paradoja quedó al descubierto. La ejecución más natural es, en realidad, el resultado de la preparación más antinatural. Lo que llamamos facilidad no es ausencia de esfuerzo. Es esfuerzo elevado a tal nivel que se transforma en su opuesto. Es dominio, es trascendencia. Y entonces comprendí el alcance real del mito del talento. No es solo que no vemos el proceso, es que el proceso, si se ejecuta bien, desaparece. Ese es su objetivo final, volverse invisible, ocultar todo rastro de lucha, convertir el caos del aprendizaje en una danza perfecta, convertir el trabajo en arte. El mayor secreto del maestro es que no hay secreto, solo hay trabajo, trabajo total, trabajo silencioso, trabajo invisible, hasta que no quede nada más que la esencia, presencia, maestría, fluidez. Ahora que has visto las 5 ilusiones, ahora que comprendes cómo nace y se sostiene el mito del talento, hay una nueva pregunta que se abre ante ti. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Qué significa esto para tu vida, tu potencial, tu futuro? Porque si todo lo que creías sobre el talento era solo una ilusión, entonces, tal vez tú también estás destinado a construir lo imposible. Déjame revelarte la verdad más liberadora que he descubierto. La materia prima de la grandeza está distribuida por igual. Detente y piénsalo. Cada ser humano que llega a este mundo lo hace con el mismo plano básico. Un cerebro que puede adaptarse, músculos que pueden fortalecerse, una mente capaz de aprender, un cuerpo diseñado para crecer, mejorar y transformarse. Todos estamos hechos del mismo barro. Lo que crea la diferencia no es la genética, no es el destino. Son las herramientas, los métodos, los sistemas, los entornos, los enfoques que algunos encuentran y que otros nunca llegan a descubrir. Durante mucho tiempo, yo también creí en mi propio mito. Pensaba que era distinto, especial, elegido. Pensaba que mis habilidades eran prueba de que yo era diferente. Pero cuando vi a través de las 5 ilusiones, cuando el mito del talento se desmoronó ante mis ojos, todo cambió. Comprendí que no era una anomalía, no era un prodigio. Solo era alguien que había encontrado ciertas herramientas y había aprendido a usarlas con dedicación. Y esas herramientas están disponibles para ti también. Tú tienes la misma materia prima que cualquier maestro que haya existido, el mismo potencial neurológico que Mozart, la misma capacidad muscular que Muhammad Ali, la misma mente adaptable que Einstein. Lo que ellos tuvieron fue acceso a los planos correctos y la voluntad de construir. Eso es lo que me emociona por ti. El escultor invisible ha estado esperando. Los planos de tu grandeza están sobre la mesa. La arquitectura de tu habilidad está lista para ser construida. Todo lo que alguna vez admiraste puede ser desarrollado. Cada habilidad que alguna vez envidiaste puede ser aprendida. Cada nivel que creíste fuera de tu alcance no es imposible, solo no ha sido construido aún. La velocidad tiene planos, la fuerza tiene métodos, la maestría tiene sistemas. La diferencia entre tú y quienes admiras no está en lo que recibieron al nacer. Está en que ellos empezaron a construir, y ahora tú también puedes hacerlo. La democracia del potencial humano es la verdad más poderosa que conozco, porque te dice que la grandeza no es privilegio de unos pocos, no es una lotería genética, es una decisión, es una construcción, es un camino. Cada techo que creías real es solo el piso de lo que es posible cuando entiendes cómo funciona realmente el desarrollo humano. Y aquí viene la paradoja más bella. Al querer proteger el misterio de la grandeza atribuyéndolo al talento, en realidad lo destruimos. Porque decir que alguien nació para esto, que fue elegido,
que tiene un don divino. Nos hace sentir que estamos preservando lo sagrado, pero lo que hacemos es reducir lo extraordinario a un accidente genético. Y eso no es misterio, eso es azar. Lo verdaderamente misterioso es esto, que un ser humano pueda tomar la materia ordinaria con la que nació y a través de su conciencia, su intención y su esfuerzo, transformarla en algo extraordinario, que podamos moldear nuestra mente, que podamos reconfigurar nuestro cuerpo, que podamos diseñar desde dentro la versión más alta de nosotros mismos. Eso sí es sagrado, eso sí es milagroso, eso sí merece asombro. La democracia del potencial humano es infinitamente más poderosa que la aristocracia del talento, porque no separa al mundo entre los que pueden y los que no. No divide entre elegidos y olvidados. Nos iguala y nos desafía. Nos dice, no estás limitado por lo que te fue dado. Estás limitado por lo que aún no has construido. Tal vez llegaste hoy creyendo que estabas condenado por tus carencias. Espero que te vayas sabiendo que lo único que te falta es comenzar a construir. El escultor invisible ha estado esperando toda tu vida. Los planos están frente a ti. Y la pregunta final es esta. ¿Qué elegirás esculpir? Ahora lo sabes. No necesitas un don. Necesitas decisión. No naciste limitado. Solo te faltaban los planos, las herramientas y la verdad. La grandeza no es un privilegio. Es una construcción y comienza hoy. Así que suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien que aún cree que no nació para lograrlo, porque tal vez solo necesita escuchar esto. Nos vemos en el próximo video.